Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, con quien vamos a hablar sobre el COVID y sus incidencias. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la información más importante de esta semana sigue siendo el COVID y la cantidad de infectados que sigue aumentando, ya que a pesar de los esfuerzos de salud pública, al parecer la desescalada ha ayudado a ese aumento, pues según los datos al momento de grabar este programa, los casos de infectados habían aumentado a 16.531, el número de muertos ha aumentado a 488 y el número de casos nuevos a 463. Todo esto indica que el peligro persiste y que no hay una sola razón para confiarnos y bajar la guardia. Los datos evidencian más personas muertas y más infectados en la semana de la desescalada que con relación a la semana anterior. Solamente hay que sumar los boletines de la semana pasada versus los boletines de esa semana y verán que es cierto lo que digo. Eso es muy simple. Otro tema importante durante esta semana relacionado con el COVID ha sido la cuarta prórroga para el estado de emergencia solicitada por el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional. Como se esperaba, el presidente Medina obtuvo el apoyo del Senado de la República y ahora está a la espera de la aprobación en la Cámara de Diputados, donde los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y de la Fuerza del Pueblo han anunciado que no apoyarán una nueva prórroga para el estado de emergencia. Según la oposición, el gobierno ha utilizado el estado de emergencia y los planes que han emprendido en este periodo para capitalizar políticamente la pandemia y ayudar a su candidato Gonzalo Castillo, utilizando los recursos del Estado en detrimento de los otros candidatos. Yo particularmente creo que solo si la pandemia se extiende por otros 6 meses, Gonzalo Castillo podría tener la posibilidad de ganar las elecciones, ya que no hay tiempo y porque la gente está dispuesta a votar el próximo día 5 de junio y la gente está harta, la gente está cansada. Otro tema de esta semana que tiene mucha importancia es la guerra de encuestas sobre preferencias electorales que han iniciado todos los litorales políticos en busca de posicionamiento. Pero al parecer también sobre esto la gente está harta. La gente ya está definida a votar en un sentido o en otro sentido. Y creo que las encuestas no podrán cambiar la percepción o la decisión que ya la gente tiene concebida en torno a sobre quién o por quién va a votar. Siendo el Partido Revolucionario Moderno un voto duro, no puedo entender de dónde proviene el crecimiento de Gonzalo Castillo, a menos que no sea del mismo grupo de PLDistas que se fue con Leonel, aunque a diario vemos a PLDistas juramentarse con Leonel Fernández y a PRDistas que estaban en el gobierno juramentarse con Luis Abinader. Todo esto indica una guerra indiscriminada de posicionamientos políticos, pero al final las encuestas no votan. Y muy pronto sabremos cuáles son los resultados. Mientras tanto, a esas empresas que sigan hipotecando su credibilidad ya menguada y ganándose sus chelitos haciendo encuestas a la medida. Otro tema relacionado con las elecciones es la proclama de la Junta Central Electoral para que los dominicanos en el exterior puedan votar. Algo que la semana pasada nosotros analizábamos. Decíamos la semana pasada que la Junta Central Electoral tenía que hacer todo lo posible para que los dominicanos en el exterior voten, para que si por alguna razón no se puede votar en la fecha convenida, el país sepa que se debió a razones que escapan al control de la Junta y del propio país. Finalmente, pero no menos importante, está el tema de la tasa del dólar. Señores, el dólar está casi al 60 por 1 y eso parece no preocupar a la gente ni a los partidos políticos, porque a lo mejor seguimos involucrados en el caso de COVID y en política. 60 por 1 es como se está consiguiendo el dólar en las calles y a 59 por 1 en los bancos comerciales. Esta realidad parece que a la gente y a la oposición no le importa, pero olvidan que esto influye directamente en los precios de los combustibles, la abultada tarifa eléctrica y en los precios de las cosas que comemos todos los días. Y en un país en donde la comida está todos los días más cara, el gobierno dando subsidio en plena campaña política, ¿hacia dónde ustedes creen que puede inclinarse la razón y el corazón de los pobres? Bien, lo dejamos hasta ahí porque ya está con nosotros el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, con quien vamos a hablar sobre COVID
y otros importantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, con quien vamos a hablar sobre el COVID y todas sus incidencias. Para mí es un placer tenerlo aquí en este programa Verdades al Aire. ¿Cómo está usted, señor ministro? Estoy bien, y dispuesto siempre al trabajo, a la comunicación, a la población dominicana acerca de este desafío al país que representa la pandemia del COVID-19. Bien, comenzando por esa frase última suya, este desafío, ya tenemos una semana de la desescalada. ¿Cómo podríamos cuantificar cuáles han sido los resultados? Bueno, lo podemos cuantificar de varias maneras. Nosotros estamos usando dos sistemas. Uno que es el boletín especial que emitimos para el COVID todos los días con los datos epidemiológicos, y otra vía que usamos alterna, que es la de monitorear el sistema de hospitalizaciones y de uso de las unidades de cuidados intensivos y ventiladores, con fines de establecer cuál es la situación que se va dando día a día en nuestro país durante esta pandemia. De manera que ahí podemos usar indicadores diversos en esa dirección. Esos indicadores indican que ha habido mucho más personas muertas en esta época de desescalada e infectadas que los muertos e infectados respecto a la semana anterior. O sea, se cumple en cierto modo las predicciones suyas de que si la gente no cumple con el protocolo, aumentarían los casos y podríamos incluso llegar a un rebrote. Bueno, se puede dar, pero todavía yo no me atrevería a decir que tenemos ahora más letalidad, sino todo lo contrario, la tasa de letalidad ha ido bajando. Pero el número de muertos infectados ha aumentado. Tengo los datos aquí. Exacto, pero a ver, lo que tenemos que ver es cuántos son los muertos en relación a toda la población de positivos que vamos identificando, de enfermos. ¿Cuántos de ellos están muriendo? Y la tasa de letalidad lo que está indicando es una tendencia a la baja progresiva, aunque lenta. ¿A qué ustedes pueden atribuir esa disminución en la tasa de letalidad? Bueno, yo creo que a varios factores. Número uno, desde el punto de vista hospitalario, son menos los pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos, que son los pacientes que habitualmente terminan falleciendo. La generalidad a nivel mundial de los pacientes, el 80% de ellos cursan la enfermedad con manifestaciones leves, muchas veces tan leves que prácticamente es imperceptible para el propio paciente que ha sido infectado por el COVID-19. Eso básicamente ocurre con las personas jóvenes. En los datos que vemos, la mediana de edad del total de casos positivos es de 41 años. Lo que significa que en un país con un bono demográfico joven como el que tenemos, la generalidad de los casos se está presentando en esa población donde la mediana es 41 años. Por debajo de 41 hay una cantidad inmensa de los positivos que estamos registrando que han padecido el COVID. Ahora, ¿qué de distintivo tiene esto? Que son jóvenes que continúan prácticamente su vida normal con unas pequeñas manifestaciones, pero están contagiando. O sea, podríamos decir que en cierto modo se debe al azar, no a la detección temprana por parte del Ministerio de Salud Pública. El azar.
sea, en el caso de que no se recupera rápido porque son jóvenes, porque son en una edad que pueden resistir más la enfermedad, no a que Salud Pública ha hecho algo especial para que disminuya la cantidad de muertos. Bueno, es que Salud Pública ha disminuido la cantidad de muertos. O sea, si usted toma la historia de la letalidad, la tasa de letalidad ha ido disminuyendo. Por eso es que le digo que ustedes atribuyen que haya bajado. Por las ciertamente me consta que ha bajado. El mejor ejemplo que podemos tomar es la provincia que tiene la tasa de letalidad más alta, que es San Francisco de Macorís, con 84. ¿Y qué se dan? Porque fue la primera provincia que hizo la difusión comunitaria del virus. Eso produjo una gran cantidad de fallecimientos en la provincia. Al fallecer tanta gente que se vio afectada por un conjunto de actividades que llevaron a la distribución comunitaria del virus, como fueron el carnaval, ahí intervino incluso el barco Costa Fortuna, las elecciones y una serie de actividades de gallera que allí se daban, pues eso condujo rápidamente a una difusión comunitaria del virus y a afectar a las personas mayores de 60 años, básicamente, que fueron las víctimas más importantes de esos 84 casos registrados en la provincia. Lo que quisiera saber es, ministro, si el trabajo que ustedes están haciendo de detección temprana influye de alguna forma en esa baja de la mortalidad. Eso le iba a decir. La tasa ahora mismo de positividad que tiene la provincia de Duarte es de 6.35. 6.35. De los 785 personas que sufrieron la enfermedad, 623 ya se han recuperado totalmente. O sea, la detección temprana tiene que ver con la baja de mortalidad. La atención temprana, el seguimiento e identificación de casos, sí, la búsqueda activa de casos, su aislamiento que se produjo en la provincia, tanto en Aguayo como en los hospitales que se usaban al principio como centro de aislamiento, fueron reduciendo el número de personas que tenían la capacidad de difusión del virus. Y progresivamente, en la medida en que la intervención epidemiológica y de controles sanitarios se iba implementando, se fue reduciendo el número de casos. ¿Qué es lo que se sostiene por más tiempo y que mantuvo en vilo a la provincia? El hecho de que al llegar a los mayores de edad fueron los que de inicio inundaron a la clínica siglo XXI, al hospital local, y que rebasaron las posibilidades de la infraestructura local, y entonces empezaron a ser enviados pacientes a Santiago, a La Vega y aquí a Santo Domingo, porque constituían el grupo etario de edad más susceptible a la enfermedad. La lógica dice entonces, ministro, que si la detección temprana contribuye a bajar la letalidad, hay que aumentar el número de pruebas diarias. Y nunca ha sobrepasado este número de pruebas de 1,000. ¿Por qué? Mire, es que vamos a ver, la detección temprana, la gente ha querido, digamos que amarrar a la prueba el éxito o no de una política sanitaria frente a la epidemia. Y nosotros decimos, es importante la detección, pero la detección tiene varias vías para realizarse, como es la intervención y búsqueda que yo le decía, activa que realizan los epidemiólogos en los hogares y las comunidades, donde detectan los contactos, empezando por la guía de los positivos y luego posteriormente la realización de investigaciones en los contactos, los sintomáticos y las consecuencias que de ahí se derivan, como son la realización de las pruebas puntuales a las personas que son positivas, sospechosos, que están, digamos, sintomáticos
o que muestran una historia epidemiológica de contacto. Eso permite el aislamiento y progresivamente ir cortando la línea de transmisión comunitaria que se estableció en San Francisco de Macorís y que ha conducido a la reducción de los casos de manera significativa, y que a pesar de continuar la realización de las pruebas está dando una tasa de positividad de apenas 6.35%. Lo determinante de estos factores son de tipo epidemiológico y poblacionales, no son de tipo clínico. O sea, no depende del número de pruebas. El número de pruebas no importa. No. No estoy diciendo que no tenga importancia. En Macorís se hicieron 4.326 pruebas. 4.326 pruebas. Y de ellas, 785 personas resultaron positivas. ¿Cuántos de esas 4.326 representan las 785? Es una tasa donde la generalidad de los casos de las pruebas están negativas. Y hoy día, que llegó en San Francisco a estar en 34-35%, está en 6.25%. ¿Por qué ha bajado esa tasa de positividad? Por las intervenciones que se han hecho, que tienen que ser no clínicas, sino epidemiológicas y poblacionales, dirigida a la toma de medidas de higiene de contención de la transmisión, del uso de mascarilla, de aislamiento de los pacientes, en fin, y de aquellos casos que se complican, entonces pasan a la fase hospitalaria y mejorar la atención en ese sentido. Finalmente, antes de irnos a una primera pausa, ¿no llegará entonces un momento, a partir de lo que usted dice, en que pasemos de más de 1.000 pruebas diarias? ¿No se contempla? Es que estamos realizando más de 1.000 pruebas diarias en el país. Diarias. Le puedo decir, para darle una información, estamos en el boletín 71, ¿verdad? En el boletín 67, ese día se hicieron 1.668 pruebas. En el boletín 66, 2.585 pruebas. Boletín 65, 1.836 pruebas. Boletín 64, 2.179 pruebas. Bien. Vámonos Boletín entonces. 73, 1.364 pruebas. Es decir, hace mucho que estamos haciendo más de 1.000 pruebas diarias en el país. Vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en un minuto. Muy bien. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el ministro de Salud Pública. Señor ministro, nos gustaría saber por qué Salud Pública, o digamos el gobierno en sentido general, no acepta la disposición que han tenido los partidos de oposición de querer ayudar en este proceso para combatir el COVID. Se quejan de que no les permiten, de que no lo dejan. ¿A qué se puede atribuir? Mire, yo no doy por un hecho eso, porque el Ministerio de Salud Pública ha estado abierto a la colaboración. Con todos, no con un partido, sino con todos, sin excepción. Aquí no hay restricción en ese sentido de ningún género, nunca la ha habido. El Partido Revolucionario Moderno me envió 3 comunicaciones que iba a hacerme una donación de 40.000 pruebas. Estuve esperándola y no las recibí. ¿Cómo pueden cooperar con los planes que fueron puestos en manos de todo el mundo, ya elaborados con la Organización Panamericana de la Salud? Tan temprano como finales de enero, ya nosotros teníamos conformado una planificación para el enfrentamiento de la enfermedad. Y se hizo una consulta en la comisión creada por el ministerio. Incluso el doctor Félix Iglesias es parte de él, y una parte importante, porque es una voz autorizada
Pero ustedes han llamado, digamos, a Leonel Fernández, a Luis. Lo han llamado a Leonel, a Luis. Bueno, es que nosotros como ministerio no estamos, hacemos un llamado general. Ya en lo personal, los partidos políticos debieran tomar la iniciativa desde mi punto de vista y acercarse, como lo ha hecho la Junta Central Electoral, pidiendo nuestra ayuda o colaboración o sinergia en ese sentido. Y nosotros con mucho gusto lo haríamos. Cuando se hizo la donación en La Vega, el Servicio Nacional de Salud fue y recibió las instalaciones. Nosotros fuimos allí y hemos hecho una evaluación ya de habilitación y tenemos ya una determinación de qué podemos hacer con la donación. Ministro, de manera ¿de cuánto que ha sido dentro de las normativas de funcionamiento de las unidades de servicio? ¿De cuánto ha sido el monto de la donación que ustedes han recibido de la OPS, de Gonzalo Castillo y de todo el que ha podido ayudar? Bueno, el monto yo no lo tengo así, porque nosotros no recibimos dinero, sino recibimos en especie. De Gonzalo, ¿qué han recibido? De Gonzalo hemos recibido unas 15.000 a 18.000 pruebas aproximadamente rápidas. ¿Y de la OPS? De OPS es continua. En PCR nada más deben ir unas 50.000. Mire, hay algo que me llama la atención. Quisiera que usted me explique cómo es posible que haya más personas infectadas atendidas en casa que en los hospitales públicos. Me hago la pregunta porque se corre el riesgo de que una persona atendida en la casa tenga mayor probabilidad de infectar a otras que de ser atendida. Sin embargo, ustedes dan como positivo que tienen el 50% de las camas en los hospitales disponibles. ¿Cómo? Explíqueme eso. Los protocolos indican de que el manejo de los casos varía mucho. Hay personas que tienen condiciones propias en sus hogares para llevar a cabo el confinamiento que van a llevar en un centro de aislamiento. Por tanto, ¿por qué llevarlo a un centro de aislamiento si en su casa tiene los necesarios espacios y pueden seguir y se comprometen a seguir un protocolo ya indicado? La Organización Mundial de la Salud establece la cuarentena domiciliaria como uno de los mecanismos a usar. Eso deja descongestionados los hospitales para que allí lleguen solamente los casos que necesitan hospitalización, que es lo que en uno de los factores de éxito a medir en la operación de una epidemia como esta es en qué medida la infraestructura hospitalaria se mantiene con disponibilidades para la prestación de servicios y no es desbordada por los pacientes. Si nosotros lleváramos a todos los positivos a los hospitales, usted puede estar seguro de que no va a haber una cama para nadie, ni siquiera un metro de piso para todo el mundo. Y no se supone que en principio debe ser así, ministro. Digamos, se utilizan las casas cuando ya no da abasto los hospitales, como han hecho los países de verdad. España, Francia, Italia tienen hospitales móviles cuando ya los hospitales no dan abasto. Al contrario, Salomón, la mayoría de los infectados en España han estado en confinamiento domiciliario, no en los hospitales. Lo que se está viendo en los hospitales son aquellos casos, como aquí también, que no pueden porque la gravedad de la afección que tienen implica hospitalización. Pero una persona que es tan positiva, que no tiene sintomatología o tiene sintomatología leve, ¿por qué debe ir a un hospital? Si es simplemente esperar, como pasa con la mayoría de los jóvenes que usted ve que se han curado, no han ido a un hospital. Transmiten la infección, pero no van a un hospital porque no lo necesitan. Necesitan confinamiento, aislamiento y sobre todo medidas de precaución y de prevención para evitar contaminar. Usar las mascarillas, las medidas de higiene que se han indicado, el confinamiento y esperar el pase del ciclo clínico que anda por los 14 días en total.
Pues hay algo que me llama la atención en ese sentido. Estamos en una primera fase y se ha demostrado que hay más casos, como le dije ahorita, de personas infectadas y de personas muertas que la semana anterior. Pero aún así vamos a pasar a la fase 2. No se supone que la determinación de pasar a fase 2 depende mucho de que superemos la fase 1, tal como era su temor. Bien, pero vamos a ver, ¿cuáles son los indicadores que crearían alarma para nosotros decir hay que parar? La letalidad, no tenemos un aumento de la letalidad. La positividad de las pruebas que se están realizando en todo el país, no tenemos un aumento de la tasa de positividad de los PCR que se están realizando diariamente. El aumento de casos de los positivos va aumentando y eso lo hemos dicho porque el COVID no ha desaparecido. La Comisión Nacional y el Gobierno Nacional han explicado. Lo que se pide es mantener el confinamiento hasta que desaparezca el COVID, aunque la economía nos mate. Mire, ministro, si todos se hiciera, los países, por ejemplo, tienen que hacer el balance entre su situación sanitaria y la reactivación de su vida económica, porque una está soportada. Lo que aquí estamos haciendo y todos los países lo han intentado y han tenido que recular de nuevo. ¿Por qué? Porque han aumentado. Si los casos se mantienen en un nivel controlable, sin que rebase la infraestructura hospitalaria, nosotros podemos seguir avanzando mientras esa situación la tengamos. El problema es que, según algunos expertos, la cantidad de pruebas diarias que hacemos no es un parámetro para saber, poder cuantificar a ciencia cierta cuáles son los efectos del COVID en el país. Es decir, ellos dicen, si por lo menos se hicieran 10,000 pruebas diarias, es casi posible que en vez de 16,000 infectados, tuviéramos 40,000. O sea, que depende mucho de la cantidad de pruebas que se hagan. ¿O no? Pero yo le voy a poner, ¿cuántas pruebas ha hecho Nueva York? Dígame usted mucho más pruebas que la que República Dominicana ha hecho. Ahora bien, la tasa de letalidad que tiene Nueva York se compara con la dominicana. El rebase de la infraestructura hospitalaria se ha dado en Nueva York. Sí, se ha dado en Nueva York, que ha tenido que recurrir a hospitales ambulantes. Eso no ha pasado en República Dominicana a pesar de las pruebas. Las pruebas no curan. Las pruebas dan una guía de quiénes son los positivos, que también se puede establecer por mecanismos clínicos, por realización de tomografía, por realización de radiografía, y nuestros clínicos pueden llevar un caso y ver si es grave el caso y dirigirlo a un centro de confinamiento o a mantenerse en su casa mediante indicaciones claras de higiene y conservación. De manera que cada país tiene un mecanismo para llevar a cabo los procesos. Lo que es claro es que cuando se señala la realización de pruebas, España ha hecho mucho más que nosotros, Italia también, es verdad, pero Italia fue desbordado su sistema hospitalario, República Dominicana no. Italia tiene una tasa elevadísima de su letalidad, República Dominicana no, porque los muertos, pongamos aquí para que contemos, los muertos no lo podemos tapar, están ahí. Y midamos entonces por ellos el nivel de manejo de la crisis sanitaria dominicana para poder tener una idea de si esto ha ido bien o realmente tenemos aquí una situación como la de Italia, como la de España o como la de Nueva York. Por ejemplo, dice Leonel Fernández que es desacertada la política que ustedes están implementando respecto al COVID. Bueno, eso es una generalidad que no dice nada. Tendría que decirme a mí si la letalidad de aquí es un dato malo, si la tasa de positividad de aquí es mala, si la tasa de internamientos que tenemos y de ocupación hospitalaria es mala. ¿A qué se puede atribuir entonces esa percepción de un expresidente 3 veces? Bueno, es que aquí no, yo soy médico. Yo estoy hablando desde la institución que maneja toda la información nacional y con la autoridad suficiente para opinar en este sentido. Entonces, no estamos hablando aquí
de la parte política en la que el presidente Fernández puede estar involucrada y que lógicamente presentar una mala gestión del gobierno es una intención de toda oposición. Ahora bien, para cimentar ante la población este tipo de cosas, tenemos que buscar los datos, no máximas generales que sirven para la política, pero no para orientar a una población sobre la realidad de su situación. Mire, ministro, quisiera su valoración. Los otros días, hace aproximadamente 15 días, se anunció con bombos y platillos la llegada al país del avión más grande del mundo, con 90.000 toneladas de medicamentos, equipos, todo el habituallamiento para combatir el COVID. ¿Es cierto que esas toneladas de medicamentos las compró Salud Pública? No. ¿No? No. Ni fuimos a recibirla, ni hemos recibido eso. Nada de lo que llegó en ese avión fue para Salud Pública, o sea, no se ha... Bueno, si aquí me ha llegado algo, que hay muchas empresas que están, todos los días estamos recibiendo donación, pero los actos de compra del Ministerio de Salud Pública están en el portal nuestro. En segundo lugar, cuando otras instituciones que hacen compra transfieren a Salud Pública, están haciendo una transferencia de, como lo compartimos con otras instituciones, que en las operaciones hacemos apoyos para las otras instituciones participar en los operativos que llevamos a cabo. Pero en ese avión, Salud Pública no hizo compra ni fue a retirar compra ninguna. ¿Han desaparecido los escollos que había para traer todos esos medicamentos y las cosas que se necesitan del mercado exterior? Mire, es que la situación no es local. Lo que se dio fue una situación a nivel internacional. Pero eso sigue. Lo que quiero saber es si sigue la dificultad para que Salud Pública traiga lo que necesitamos. Ha bajado un poco, digamos, la especulación, la presión que había, y ha ido poco a poco aflojando un poco en la medida en que uno de los centros industriales principales, como lo es China, ha ido mejorando su industria, las operaciones, y se ha ido liberalizando un poco. El propio Estados Unidos ya está ofreciendo liberalizar algunas ayudas para que equipos que estaban prohibidos allá pues lleguen al país. En esas condiciones, lógicamente, usted va a tener que si hay una oferta mayor, los precios van a ser mayores, los insumos podrán llegar con más facilidad, y eso es positivo para la pandemia como va caminando. Muy bien, tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos quisiera que me conteste, por favor, si ya ustedes reiniciaron los procesos de licitación precisamente para ese tipo de compras que habían sido suspendidos por los escaseos sobre asuntos de irregularidad. En un minuto me contesta, por favor. Continuamos con esta interesante entrevista con el ministro de Salud Pública. Antes de irnos a comerciales, le preguntaba si se reiniciaron los procesos de licitación que habían estado suspendidos por los escaseos de supuestas irregularidades en el manejo de la cosa pública en tiempos de COVID. Bueno, es que aquí no ha habido irregularidad, ni se han suspendido nunca las operaciones de compra del ministerio. O sea, nosotros simplemente hemos seguido lo que las normativas y la ley establece. Se ha querido mucha gente manchar el nombre, ni sin siquiera entender las operaciones y el marco normativo establecido para manchar mi nombre personal y el de la institución de salud pública. Nosotros garantizamos a la sociedad dominicana la total transparencia, y lo que se ha puesto y se ha querido usar justamente es una mejor muestra de transparencia de un departamento que yo simplemente avalo para cancelar un proceso que se ha estado señalando sin ninguna trascendencia desde el punto de vista de corrupción ni cosas por el estilo, que aquí no se practica. Por lo menos usted, para fines protocolares, digamos, la Procuraduría no le ha llamado para preguntarle, no para investigarle, pero al menos preguntarle ante esas denuncias. Sí, cómo no. Y tenemos acá una respuesta que
a su debido tiempo vamos a depositar ante las instituciones responsables en la que se puso la denuncia. Una denuncia. ¿Cuándo le llamó la Procuraduría? Hace más de una semana. ¿Y cuándo usted debe ir ante el procurador? ¿Perdón? ¿Y cuándo se supone que usted debe ir? ¿Usted fue citado entonces para escuchar? No, yo no he sido citado. Yo no he sido citado a ningún lado. Se puso una denuncia y lo que se hace es una investigación. Por eso la Procuraduría le ha preguntado. Nosotros lo que estamos listos como desde el primer día para dar respuesta, no solamente ante quien denuncia y quien no denuncia, sino ante el pueblo dominicano de cada una de los requerimientos. Perfecto. Que se ante hagan. Esa investigación, por eso que me sube la pregunta, ¿qué le ha dicho la Procuraduría? Simplemente que se ha depositado un reclamo de investigación. Estamos esperando la notificación. Hacemos los alegatos nuestros que tenemos que presentar, aclarando lo que se ha pedido que se aclare. Los demandantes, si se puede llamar de esa manera, no soy abogado, denunciantes, por la vía de los reclamantes, han pedido por la vía de información pública, información que le hemos servido. Toda la que reclamen, y cualquier ciudadano puede reclamarla también. Ahora bien, nosotros, como exactamente usted me preguntaba sobre la política de salud que hemos llevado ante esto, lo que le pedimos a quienes han usado esa artimaña floja, sin fundamento jurídico ninguno, para manchar, que busquen una forma de hacer política diferente a la que nosotros nos acogemos. No es esa la manera de hacer política usando información sin fundamento alguno que pueda ser cimentada ante un tribunal. Mire, doctor, hay un dilema en torno al uso de la hidrocloroxiclina, así como se llama, ¿no? ¿Verdad? Usted la favorece. Exactamente, usted la favorece, pero hay algunos facultos que dicen que hay que tener cuidado porque esto podría provocar muerte súbita. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le hizo usted tomar la favorabilidad en contra de lo que han dicho estos expertos? Mire, el ministerio tiene un protocolo para el tratamiento del COVID-19 y la hidroxicloroquina fue incluida dentro del tratamiento. ¿Basada en qué? En la recogida de la información clínica necesaria para su uso. Y se ha puesto en el protocolo con dosificaciones y todo. Y se ha hecho la previsión de que debe ser en hospitalización y nunca usada en pacientes que tienen trastornos cardíacos, sobre todo del segmento QT del electrocardiograma, que son las que las sociedades especializadas han señalado. Este es un momento donde no existe un tratamiento específico establecido y donde están permitidas, según la ley de salud, la realización de investigaciones que tienen que estar acompañadas con protocolos y consentimiento informado de los pacientes a los cuales se le va a suministrar. Eso vale no solamente para la hidroxicloroquina, sino para todos los procesos de uso de medicamentos. Ministro, se estima que en menos de 15 días el sector turístico comenzará a operar. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud con los casos, los turistas que lleguen? Porque se supone que el protocolo del cual usted está hablando establece que el que llegue al país debe ser puesto en cuarentena. ¿Los turistas serán excluidos de esa cuarentena o se va a cambiar el protocolo? Mire, es que nosotros lo que hay son fases señaladas. Nosotros no hemos concluido la primera fase, que tenemos que evaluar desde el punto de vista sanitario para ver qué hacer en la siguiente fase, que incluye grupos diferentes de empresas que se van sumando progresivamente al descalamiento. Pero mientras tanto, quienes llegan al país seguirán siendo puestos en cuarentena, ¿o no? Bueno, es que el protocolo va variando como ha variado en toda parte del mundo en la medida en que va avanzando la enfermedad. En estos momentos, nosotros seguimos el protocolo indicado hasta la fecha.
En el momento en que se vaya a dar apertura a vuelos, vendrá unas especificaciones protocolares que aplicarán para todos los viajeros que lleguen al país. ¿Cuál sería esa especificación? Universal y obligatoria. ¿Cuál es esa especificación para los turistas? Porque la responsabilidad final no va a ser de los dueños de hoteles, sino del Estado, del gobierno, en materia de salud, de lo que allí pueda pasar. Bueno, es que no hay una responsabilidad ni siquiera en la primera fase, ni en la única. En salud no hay una responsabilidad única del Estado. La responsabilidad es social de todos y cada uno de los ciudadanos que tienen derechos y tienen deberes también que cumplir. En este momento, el deber de higiene, el deber de usar la mascarilla, el deber del distanciamiento social son obligaciones de los ciudadanos, no del Estado. El Estado ha cumplido con presentar a toda la ciudadanía los protocolos a seguir y las indicaciones y guías a seguir. Pero si el Estado, si el gobierno decide que mañana los turistas que lleguen, porque necesitamos esos dólares, no van a ser puestos en cuarentena, y quiera Dios si no pase, hay un rebrote en uno de los hoteles, es responsabilidad del gobierno, que es quien aplica las medidas, quien es que tiene que regular. Mire, yo no soy muy en salud, es imposible hablar en esos términos como responsabilidad única, porque la salud nunca ha sido una responsabilidad única de los estados. Sino única, digamos, principal. No única, bueno, tiene usted razón. Pero quien lleva la rienda es el gobierno. Perfecto. Nosotros conducimos la salud pública, emitiendo direcciones, guías, resoluciones para cumplimiento del sistema hospitalario y clínico, cumplimiento del ciudadano, cumplimiento de los establecimientos de comercio o de actividad cualquiera que ésta sea, y todos en conjunto vamos llevando a cabo la vida social y empresarial de una nación. Cada uno tiene responsabilidades que cumplir. Por ejemplo, yo le pongo a usted un caso. Salud Pública hace indicaciones sobre el agua que se usa en los hospitales y los protocolos están ahí indicados y que esas empresas deben respetar. Si hay una violación en la disposición discreta o en llevar a cabo las medidas de higiene, nosotros supervisamos y sancionamos a la institución que ha violado los protocolos, que no los sigue. Claro. El ciudadano que llega allí es una víctima de un fallo de la institución que en primera línea es responsable y que debe llevar a cabo las indicaciones protocolares. Cuando usted va a hacerse una cirugía plástica a una clínica, esa clínica sabe y tiene los protocolos que Salud Pública y las guías que ha indicado. Una persona que decide hacerse una cirugía sabe si es hipertensa, si es diabética, los riesgos que tiene, y el médico que va a operar está en la obligación de hacer las indicaciones a esa persona si finalmente decide. Es más, está en la obligación de decirle al paciente: yo no lo puedo operar porque usted tiene estos riesgos que yo no puedo correr porque incurro en violación. Ministro, por cuarta vez el gobierno del presidente Danilo Medina ha solicitado una prórroga del estado de emergencia. Fue aprobada en el Senado, no en la Cámara de Diputados. La oposición dice que no aprobará. ¿Cuál es su valoración sobre esa negatividad, digamos? Bueno, yo creo que aquí lo que estamos hablando es de una pandemia a nivel mundial. Los riesgos de ella no han pasado. Y lo que usted decía de que tenemos casos que cada día se van viendo, indica de que si no ha pasado, las medidas de restricción colectiva tienen que mantenerse todavía un periodo más. Salud Pública no puede emitir una resolución que diga de que la epidemia nacional de COVID-19 ya pasó y que por tanto hagamos un relajamiento de todas las medidas, demos rienda suelta a todos los sectores a que actúen según su discrecionalidad y que no haya restricción ninguna. Pero si vamos reduciendo todo, pues no tiene mucho sentido
ese pedido de emergencia, de utilizar tantos recursos. ¿Y por qué no? Si usted simplemente, incluso siendo usted paciente, lo vamos llevando en un proceso de recuperación progresiva, reduciendo un conjunto de medidas, retirándole los antibióticos cuando no lo necesita. Pero se puede hacer sin ir a un nuevo periodo de emergencia, es lo que le pregunto. Sí. Es que el periodo de emergencia es el que permite tomar todo el conjunto. Incluso yo le digo, estoy opuesto a que se rompa el toque de queda para que la gente use también las noches en vez de tener una restricción mínima durante las noches para que no haya transmisión del virus a nivel comunitario. Eso es lo que nos ha dado a nosotros resultados y mantenerlo un poco más mientras la economía y las empresas van aumentando sus actividades. Vamos midiendo, Adolfo, la efectividad de la convivencia con el virus, porque la población poco a poco va ganando inmunidad. Todos esos jóvenes que lo van pasando van ganando inmunidad y por tanto se va poco a poco produciendo una inmunidad de rebaño, como pasó con H1N1, que ya es una afección corriente, porque tarde o temprano la humanidad tendrá inmunidad frente al COVID-19 y controlará esto, de manera que no sea una tragedia para ninguna sociedad. Bien, para mí ha sido un placer tenerlo aquí en mi programa Verdades al Aire. Realmente muchas gracias por acceder a mi invitación.